bienvenidas a otro vídeo más de Ediciones Deliciosas. En esta ocasión, con motivo de nuestro club de lectura estival Mejor Juntas, que sabéis que lo estamos dedicando todo el verano a leer sobre Penélope, sobre la mitología, los mitos fundacionales de la cultura occidental, pero en concreto el mito de Penélope, tanto en voz de Paca Aguirre como de Margaret Atwood, y luego además trayéndonoslo al presente con el ensayo de Riane Isler, El cáliz y la espada. Pues tenemos la gran suerte de contar con María Ángeles Pérez López en esta ocasión, que es poeta y profesora titular de literatura, y además especialista en Paca Aguirre, en Francisca Aguirre, ya que en 2018 se encargó de la edición de su poesía completa con la editorial Calambur. Bienvenida, María Ángeles, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotras, gracias por este espacio tan hermoso. Además, tú también formas parte de la asociación Genealogías, ¿verdad? Que hacéis estos libros tan maravillosos que recuperáis para nuestro deleite, porque además forman parte de la historia de la poesía y la literatura, decíamos con Diana en el vídeo pasado, de nuestro país, y que necesitamos que estén presentes y en las librerías y disponibles, ¿verdad? Sí, estoy formando parte de Genealogías desde el comienzo, desde una primera reunión tentativa que hubo en Madrid, y la verdad es que creo que la colección es el punto central de trabajo, el que más nos une, el que da más sentido a lo que significa este deseo de reconocer el legado de las grandes poetas, hacerlas visibles también para nosotras como autoras, como lectoras y para todos, ¿no? Porque en el caso de Paca Aguirre, Ítaca se podía conseguir, pero solo dentro de la obra reunida, y el hecho de que estuviese editado con el maravilloso prólogo de Marta Agudo, con la increíble entrevista de Isabel Navarro, hace que el libro tenga una actualidad muy grande, es decir, que esté dialogando con este presente nuestro y con quienes vayan a venir después con toda certeza. Esa es una de las cosas precisamente que comentábamos con Diana cuando leíamos con ella gran parte del libro, porque nos hemos quedado nuevas. Yo no sé si casi nos ha dado un poquito la vuelta, porque es que, claro, Paca es aquello decíamos, está muy bien situada en su época, pero por otro lado, es universal porque nos está hablando de cosas que están ahora mismo... yo no sabría decirte si atacándonos o qué, o cómo. Para empezar este diálogo, para empezar a preguntarte cosas y que nos cuentes sobre tu experiencia con Paca, ¿cómo fue tu aproximación a Paca y a su obra? Cuéntanos. Pues uno de esos momentos de generosidad que a veces tiene la vida, y un gran regalo que me hicieron ella y Guadalupe Grande, porque yo había leído los libros, pero no tenía un trato cercano con ella, sí con Guadalupe Grande, que en un momento determinado habla conmigo por teléfono y me propone la idea de acompañar con un prólogo la obra reunida de su madre hasta 2017, desde el año 66, desde 1966. Bueno, yo me sentí abrumada, me sentí con un gran peso, porque no soy especialista propiamente, quiero decir, sí una lectora lo más atenta y cuidadosa que he podido siempre, pero especialista es una palabra muy grande, quiero decir que implica un largo recorrido de libros o de artículos previos. No era mi caso, yo sí que era una lectora muy atenta, pero no especialista en ese sentido académico, y sentí aquella invitación de Lupe Grande y de su madre pues como lo que era un inmenso regalo y la ocasión de
intentar dar cuenta de lo que para una lectora, para un lector, podía significar esa obra reunida con un título como ensayo general, que es un poco esa idea también de la obra constantemente de Paca, de que estaba siempre en segundo lugar, no era la que estaba propiamente en la inauguración de la pieza teatral, sino en su ensayo. Estaba siempre en la tentativa, en aquellos espacios a veces periféricos, y muy consciente de esos lugares periféricos y capaz de nombrarse y nombrarnos en español de un modo verdaderamente importante. Así fue. Comencé la labor de redacción del prólogo, y ya, bueno, la complicidad, la cercanía de ambas fue muy grande, pues para resolver dudas, para valorar lo que iba escribiendo, para facilitarme bibliografía. Recuerdo, bueno, de las diversas visitas a su casa, un libro que me acompañó muchísimo, este libro, L'altra Penélope, que está publicado en Italia, antología de escritoras de lengua española, donde se antologaba a distintas autoras del ámbito hispánico que habían visitado la figura de Penélope, así como vuestro club prodigioso, ¿no? Delicioso. Entonces se inicia con Paca, con Ítaca, desde luego, pero hay textos de Claribel Alegría en Nicaragua, de Luisa Castro, y Tina Escaja, españolas, pero también por República Dominicana Pastora Hernández, por España de nuevo Ana María Romero, Guatemala Aida Toledo, de Puerto Rico Carmen Valle, también de Puerto Rico Lourdes Vázquez, y luego ya con narradoras y con dramaturgas. Así que fue un momento, de verdad, fueron casi 2 años de trabajo, pero muy hermosos, hasta que salió el libro publicado, porque me permitieron conocerla mejor y admirarla mucho más. Yo creo que cualquier lector, cualquier lectora va a sentirse de algún modo en diálogo con su obra, pues haberla podido conocer mejor, haber podido manejar la bibliografía sobre su obra, haber podido estar en su casa con este precioso elefante que te quiero mostrar. Ay, sí, por favor. Cuéntanos la historia de ese elefante. La historia de este elefante, bueno, ella, hija del pintor Lorenzo Aguirre, seguramente este cuadro del padre, ¿no? Bueno, está inspirado, la foto son las manos de Paca Aguirre con ese elefante, que es el motivo de un cuadro de su padre, Lorenzo Aguirre, que fue ajusticiado de modo terrible en la cárcel de Porlier en Madrid, y que acompañaba su memoria y su vida de modo muy fuerte. Entonces los elefantitos la acompañaban mucho, y de esa colección de elefantitos, en una de las visitas me quiso regalar este elefante precioso que me acompaña siempre, que es, bueno, como parte de esa memoria. Es casi un oráculo, porque además el elefante es un animal que simboliza la sabiduría, ¿verdad? Y en India el hecho de que tengan la trompa hacia arriba es también un símbolo de buena suerte. O sea que es un tesoro, Claro. te decía antes, eso que te regaló Paca a muchos niveles. Sí, y sí, además porque yo creo que también hay otro elemento, fíjate, además de lo que señalas agudamente, y es que el elefante es un animal que simboliza la memoria, simboliza el homenaje a los muertos, a nuestros muertos, a cada muerto, ¿no? Los cementerios de elefantes en los que llegan los animales y de pronto se trastornan cuando encuentran esos huesos de sus antepasados, porque la obra de Paca es una obra atravesada por la memoria es central. Incluso la propia Penélope es de algún modo también, en un modo concreto y en un momento concreto, una Paca que, esa niña que queda huérfana de padre, que vive las mayores dificultades junto con sus hermanas,
y su madre, ¿no? Después de la guerra. Y entonces la memoria está siempre presente en Ítaca, de algún Toda modo, la pero obra, ¿verdad? también en toda la obra, en los 300 escalones que escribe después y en tantos otros libros. Vamos a meternos luego en Paca y en Penélope, pero mientras te oía, me preguntaba, ¿tú te acuerdas tienes esa memoria de ese primer poema de Paca que leíste, cuando te aproximaste, no a su figura tanto, sino a su lectura? Sí, precisamente con Ítaca y precisamente con ese primer momento cuando empieza el libro, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienes el círculo de Ítaca y tienes a la triste fiera ahí. O sea, ese libro, yo cuando lo leí quedé impresionada porque dije, pero si nada tiene que ver lo que imaginábamos, lo que nos habían contado, ¿no? De Penélope con esta Penélope que siente la asfixia, que siente el círculo insular atrapándola, y que se está construyendo a sí misma, la estamos oyendo, porque Penélope es la que no tiene voz, ¿no? Igual que Exacto. tantas otras figuras femeninas a lo largo de la historia de la cultura. De repente Paca la hace real, la hace de carne y hueso y además tremendamente, eh, iba a decir una obviedad, tremendamente fuerte, tremendamente carnal, ¿no? Tremendamente descarada en el sentido de no callarse ninguna de las palabras que es necesario pronunciar. Totalmente. Y además que en un momento determinado sentimos que Penélope está viviendo también una epopeya. Y es una epopeya de lo cotidiano. Y en lo cotidiano, con humor, decía Paca Aguirre, de pronto te podías encontrar con que ir a buscar una taza de café a la cocina era parte de esa odisea personal, porque bueno, había muchos elementos pesando sobre el cuerpo de mujer, ¿no? Y ella dice en un momento determinado, llegué a la conclusión de que la odisea de una mujer cualquiera es cuando menos tan peligrosa como la de Ulises. Es decir, ella se estaba nombrando y nos está nombrando, y al hacerlo además lo que tú dices, viva, es una Penélope encarnada con enorme fuerza y nunca fue una derrotada, sino todo lo contrario, ¿no? Es la que se pone en pie sobre sí misma, La sobre un lectura, destino y sobre un destino terrible. la lectura del mito siempre ha estado coja, ¿no? Siempre ha estado como de lado. Parecía que nos faltaba mirar toda una parte, le faltaba a la humanidad querer ver toda esa parte que queda en la penumbra, ¿no? Del estar en casa. Pero Penélope pasa todas las vicisitudes del mundo en esa isla, ¿no? Su viaje es un viaje, como muy bien dice Paca en el libro, un viaje al interior que es tan importante. A mí me gusta mucho que Margaret Atwood, aunque luego en español no lo han mantenido, y a mí me apena, llamara a su libro de La Penelopiada, porque efectivamente necesitamos ponerle nombre a nuestro propio camino, a nuestro propio tránsito, ¿no? Y a nuestra propia aventura. Por supuesto, y además en ese nombrar está el reconocerse, reconocer a las otras, reconocerte a ti misma y también todos los otros ángulos del mundo en el que vives, porque está ella, hay un momento, bueno, para mí es difícil elegir un poema preferido de Ítaca porque de verdad me pasa, creo como os ha ocurrido antes a Sí, sí. vosotras, que la lectura lo que hace sí, Está con todo señalado. todas tus marcas de color, porque además cada texto está multiplicando, dialogando con otros y multiplicando las posibilidades, pero hay un momento en la segunda parte, en la del desván de Penélope,
La propia idea de desván a mí me sobrecogía, ¿no? Porque era como ese desván de la memoria, se están haciendo visibles todas las cicatrices de la propia guerra, pero también de la vida como un viaje lleno de encuentros con monstruos, lleno de encuentros con figuras que como le está ocurriendo a Ulises, ¿no? Y de la misma, y las cicatrices de la misma convivencia de pareja, ¿no? Por que es verdad que la supuesto. pareja ahí toma una dimensión tremenda, ¿no? Y igual, muy humana, muy real, muy de cualquier momento. Sí, sí, de cualquier sentimiento amoroso en el que dos personas establecen esa relación y es una relación compleja, ¿no? Pues hay un momento de ese poema, El desván de Penélope. Un día amanecimos lentas, crecidas, llenas de miedo, de presente. Buscábamos palabras en el diccionario con el afán de comprenderlo todo. Necesitábamos hacer lenguaje. Yo me quedé con ese verso, necesitábamos hacer lenguaje, me quedé sin respiración, porque de verdad me pareció que hacer lenguaje era nada menos que resistirse a las humillaciones, a un destino que ha decidido por ti, sea lo que sea, particularmente, bueno, pues esa espera pasiva en la que no hay voz, en la que tu propio hijo te manda callar, ¿no? En la que tu hijo termina hablando por ti. Entonces, frente a todos esos aspectos, la propia ciudad que está insultando con sus posesiones a lo largo del libro, la historia personal, desde luego dramática, todo eso resistiéndose de modo formidable desde hacer lenguaje para que haya una apuesta radical y apretada por lo vivo, por la posibilidad de decirse, de decir a otras, a ti misma, a otros, ¿no? Y que creo que es impresionante para el primer libro de una autora en el año 71, que pues es un momento en el que la historia de España también ha vivido que la obra de las mujeres tenía un lugar verdaderamente secundario o en resistencia con respecto a los modelos dominantes, sobre todo sociológicos, los modelos sociológicos que el franquismo, que la dictadura había ido planteando. Ese libro delicioso, impresionante de Carmen Martín Gaite, Los usos amorosos de la posguerra española, donde podemos ver qué clase de mujeres se querían proponer, ¿no? Como los grandes modelos. Y aquí Penélope está desarticulando absolutamente esa herencia. Sí. Es prodigiosa. Absolutamente. A mí, según ibas hablando, se me iba conectando en el cerebro con una idea porque es, bueno, pues porque básicamente en la lectura de ambos libros sentí algo parecido. Y es que Paca hace con Ítaca y con el mito de Penélope algo que Carmen Conde también hace en Mujer sin Edén, ¿no? Que yo me pregunto cómo les permitieron, porque es verdad que esto se publica en el 72, escribe, tardó un año, ¿no? En escribirlo, dice ella, aunque luego hay algún poema que dices, uy, este es de antes, ¿no? Porque está el del Drago, que es del 63, luego hay una revisita y tal, pero efectivamente son mujeres que parece que no se les mueve la ropa, pero sus textos, sus poemas son revolucionarios en muchos sentidos. En ambos casos, yo me pregunto, ¿cómo las dejaron publicar? En el 72 todavía ya en fin, pero ¿cómo las dejaron publicar estas maravillas y estas barbaridades? Por otro lado, porque eran barbaridades para la época, ¿no? Había que ser muy atrevida. Claro, yo creo que también porque la poesía al tener una circulación más minoritaria, aunque el libro de Ítaca es premiado y tiene cierta repercusión, pero igual la poesía tenía pues un ámbito más reducido, con menos, creo que con menos peso del que hoy en un momento determinado un poema puede alcanzar, porque un poema en redes, por ejemplo, puede multiplicarse, llegar muy lejos, ¿no? Y en ese momento era más difícil, salvo que tuvieras acceso al libro. Pero sí sobrecogen estas trayectorias, estas figuras, porque además
En el caso de Paca Aguirre, bueno, que no es la única, ni mucho menos, qué bien que nombrabas a Carmen Conde, y ahí podríamos Bueno, y a rescatar. Julia Sí, sí, exacto. a tantas otras, Y tantas otras, Ángela Figuera, bueno, tantas otras que Seda, están, exacto, que están en esas décadas, están proponiendo caminos verdaderamente. Carmen Martín Gaite en la narrativa y luego también en la poesía, pero bueno, tantas otras, Ana María Matute, por supuesto, pero el caso de Paca Aguirre además es que este es el primer libro de una trayectoria impresionante en la que ella va como entrando en distintos registros, pero luego hay una serie de nudos que se mantienen, que son vertebradores, la memoria, pero también ese hacer lenguaje, esta idea de construirse como alguien capaz de nombrar el mundo y de nombrarse en el mundo, que supone un esfuerzo y y de una generar pelea por la historia, ¿no? autonomía, ¿no? Eso. Por haber ganado un ángulo personal. Sí, es como la victoria del territorio propio, ¿no? Es el único lugar donde no lograrán vencernos jamás. Para quien no conozca a Paca, porque nosotras, Ediciones Deliciosas, nos dedicamos fundamentalmente a la divulgación cultural, literaria y artística, con especial cariño, amor y predilección por la poesía, pues porque cada uno tiene sus vicios. Pero nos dedicamos efectivamente a la divulgación poética y no le tenemos poco respeto a la academia, pero sí que es cierto que no que no la ponemos en un altar. Nos parece sobre todo útil y nos parece que es la gran herramienta a la que podemos pedirle cuentas, ¿no? Y siempre estamos como tirando de ahí. Pero es verdad que hay mucha gente, muchas de las personas que nos siguen, que de repente la academia, el encuentro con la academia se les vuelve un poco... de repente a veces es complejo ese encuentro, ¿no? Y a mí me gustaría que les dieras a esa gente pues esas claves, como por dónde empezar a leer a Paca, qué tienen que saber de Paca, ¿no? Yo creo que Paca es un personaje que necesitamos conocer. Nuestra cultura creo que debería estar en los libros de texto, como tantas otras de las que ya has mencionado, ¿no? Pero Paca especialmente forma parte de nuestra historia reciente. Está entre dos generaciones, porque además ella empezó a publicar tarde, bueno, dicen tarde, con 36 años, pero en ese momento parecía que era tarde. Por un lado, a nivel generacional, pertenece a una generación, pero al haber publicado en el 72 estaba ya más cerca de los novísimos. Y bueno, hay ahí bueno, pues un montón de circunstancias que si nos acercas un poco a eso, a las personas que no están tan, tan habituadas o que no han oído hablar de Paca, pues te lo agradecemos mucho. La academia lo que tiene a veces es que, claro, hacen falta muchas notas a pie de página, vas matizando, entonces hace falta pues un nivel de... Y a veces tiende a un lenguaje muy grandilocuente que cualquier hijo de vecino pues a veces no tiene esa habilidad, ¿no? Se va generando a través de la lectura, pero sí que es verdad que para fomentar la lectura también hay que acercarla y eso Paca con ese lenguaje que ella usa y que construye y que mantiene, a mí me parece pues eso, que es una autora fácilmente cercana, ¿no? Fácilmente... Bueno, diríamos, cualquier hijo de vecino va a sentirse, me parece, muy cerca de una mujer que dice: definitivamente amo el escándalo deslumbrante de la vida. Y a lo mejor ya ahí sentimos que sí, que nos ha ganado para su causa. Nace en Alicante en el año 30, como decía, porque tienen que marchar de España a Francia la familia,
y cuando regresan el padre es encarcelado y es ajusticiado en la cárcel madrileña de Porlier. Después viven un largo, difícil calvario que ella nombra sobre todo en Los 300 escalones. Y es una autora que publicó bastantes libros, que además los fue cuidando, los fue recopilando con ese título de ensayo general. Y quiero referirme brevemente a los libros. No voy a dar la nómina de todos, ni mucho menos, pero sí algún título destacado, también porque en los propios títulos ya estamos viendo esas obsesiones de ella, y luego referirme a dos características que me parece que son centrales, ¿no? Ese primer libro, Ítaca, del que hemos hablado, No nos cansamos, del que gana en el 71 el premio Leopoldo Panero. El padre de Leopoldo María Panero es el poeta que daba título a este premio. Ese libro se publica al año siguiente, pero ya en el 71, bueno, pues hay un descubrimiento de esta autora con esta Ítaca tan singular, tan fuerte, ¿no? Como decíamos, Los 300 escalones, unos años después, cuenta los escalones de bajada, de algún modo son los escalones de bajada hacia una historia personal muy difícil, hacia la memoria de los represaliados, de los que pierden la guerra civil, y que son castigados a veces con la muerte física y con la muerte civil en muchos otros casos, ¿no? Y luego ella va dialogando con muy distintos textos. Es una increíble autora de sonetos, pero también es una increíble autora de poemas en prosa. Dialoga con grandísimos autores. Sus diálogos con Kafka, con Vallejo, son prodigiosos, pero además dialoga con ellos, por ejemplo, ofreciéndoles una taza de té o una taza de café, o conversando como si saliera de su cocina, y a la vez sin restar nada de profundidad a la experiencia suya, ¿no? la de la vida. Entonces tiene libros como Pavana del desasosiego, donde aparece esa idea del desasosiego, de lo que no... Bueno, causa sufrimiento. La herida absurda es otro de sus libros. Pavana del desasosiego es del año 98, La herida absurda del 2006, porque lo absurdo, ¿no? De decir, la experiencia de amar, como a veces lo absurdo, de encontrarse con la muerte temprana. Nanas para dormir desperdicios. ¡Qué título, por favor! Un conjunto de nanas que imaginamos a la madre cursi, ¿no? En el sentido de la baja literatura, la literatura femenina, la literatura de las madres, las que van a cantar nanas. Pero ¡Cuánta si mala son prensa! nanas, fíjate, Nanas para dormir desperdicios, que ganó el premio Ciudad de Valencia del año 2007, porque su mirada es implacable, aunque luego hay también una ironía, un sentido del humor. De pronto está salvándonos de lo absurdo por el humor, está salvándonos de esa herida, ¿no? O del desasosiego por el humor, por la ironía, pero es una autora que mira de frente y no es complaciente en absoluto con lo que estaba viviendo, ¿no? Y además que hace una radiografía, yo creo, de su tiempo y el nuestro, que es de una lucidez enorme. Historia de una anatomía donde está el cuerpo humano y la experiencia también de la enfermedad. Conversaciones con mi animal de compañía. Quien ame las mascotas, por favor. ¿Cuánta gente amando las mascotas? Bueno, ¿cómo conversar? Son animales rarísimos a veces, ¿no? Porque se aparece toda clase de animal por ahí, por su escritorio, la música, desde luego. Entonces, bueno, es una obra muy cercana y a la vez capaz de entrar en mucha profundidad. O sea, como cuando tú tienes una conversación con alguien que dices, bueno, ¿cuánto me ha acompañado esa conversación y cuánto me va a acompañar? Que la estoy recordando tiempo y tiempo después, ¿no? Decíamos con Diana que da igual cuántas veces abras el libro, que siempre te va a tocar una tecla, siempre va a señalarte un lugar donde no habías reparado o habías incluso olvidado, ¿no? Claro. O habías pasado desapercibido.
escribió un libro de memorias, Espejito, Espejito, del año 95, tremendo y muy valiente, que además, bueno, es el motivo de los cuentos infantiles del espejo, en el que se mira a la mujer que tiene que ser más guapa que la reina. Entonces, todo ese debate enorme, y dice de pronto ella en ese libro, tal vez porque en demasiadas ocasiones no se contó conmigo en el debate de la vida, me he visto en la necesidad de escribir algunos libros de poemas. Hacer lenguaje, porque en el debate de la vida, más de una vez y muchas otras, no se contó con su opinión, con su voz, no se la escuchó. Porque, ¿qué ocurre con Penélope? La tarea principal de Penélope es destejer, es destruir lo tejido a lo largo del día para que esa espera pueda sostenerse, para mantener la espera a Ulises. Mientras que hacer lenguaje sería todo lo contrario, tejer, ¿no? Tú decías antes, qué hermoso, tejemos entre todas. En esta referencia, sí. Claro, pues ahí y tejer y tejido que están. Claro, y texto que viene de ahí. Texto que viene de tejido. Y viene de textura y está en toda la obra de Paca. Exacto, en la misma raíz y en toda la obra de Paca. Entonces hay, como si fuera, a mí me parece que hay una poética de la precariedad, de lo que es insuficiente, de lo exiguo, de lo que nunca es central en la escena. Siempre es el ensayo general, pero no llegamos a esa la primera dama o la primera actriz en la función inaugural. Eso no se da en ella, se da como la expectativa de haber sido secundaria, de haber sido quien no participó activamente de los debates, y sin embargo entonces, puesto que escribe poemas, hace lenguaje en el que habitamos, porque es que habitamos ese lenguaje. Yo creo que entre los libros de Ítaca, con seguridad, cada uno va a encontrar aquel libro en el que se pueda sentir, bueno, que lo está ocupando, que lo está viviendo, ¿no? Sí, Ítaca con fuerza, pero otros también. Sí que es cierto que Paca en un momento dado también fue como Penélope, la mujer de... Y cuando has comentado esto de, bueno, salvando las distancias, evidentemente, y todo esto, pero cuando has comentado esto de que desteje por la espera, que yo personalmente ahora ya no lo leo de la misma manera, porque no creo que esté generando la espera destejiendo, sino que está sosteniendo su propia estrategia para mantener, porque al fin y al cabo ya no tiene ninguna garantía de que este señor vaya a volver, ¿no? Después de 10 años, que no se sabe si está vivo o muerto o de parranda. En realidad ella tiene su propia estrategia y es la intendente, es la gobernanta de su territorio, ¿no? Un territorio instigado por los pretendientes, por aquellos que le están diciendo todo el rato lo que debe hacer, con quién, bueno, todo esto que estamos también tan acostumbradas ahora, ¿no? Una de las preguntas que yo tenía para ti es, porque de repente me la he preguntado a mí misma y de repente es como, uy, no sé si tengo la misma contestación que ayer, ¿no? Es si la historia de Penélope sigue siendo la historia de las mujeres, de muchas mujeres, de algunas mujeres, de las mujeres blancas, porque claro, sí que es cierto que ahí Margaret Atwood lo deja un poquito más claro con esta relación con las 12 criadas, ¿no? Penélope, a pesar de todo, es hija de reyes, hija me saldrá, ninfas, de una ninfa, tiene pedigrí, digamos, por decirlo de una manera así, pero tiene esa convivencia y connivencia con las criadas, con aquellas a las que incluso cría y que posteriormente, bueno, pues o no puede o no hace nada, no sabemos hasta qué punto hay una posibilidad real. De ahí que lo enganche yo con esta cuestión de las mujeres blancas. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué crees tú? Sí, coincido contigo en que
hacen falta estos enfoques intersticiales, ¿no? Interseccionales, porque si no hay aspectos que naturalizamos, que interiorizamos. Cuando antes me refería a ese tejer y destejer como lo que la sostiene de cara a los pretendientes y de cara a al regreso de Ulises, pensaba en el relato que durante siglos y siglos se ha construido para nosotras y nosotros, ¿no? O para cualquier persona que se pudiera acercar al mito. Pero yo creo que lo que hay extraordinario en esta Penélope de Paca Aguirre es que ella hace que descienda del tiempo de los mitos al tiempo humano y que ahí es donde, o sea, está desarticulando ese tiempo de los mitos y está prestando atención a una mujer que testimonia de un modo firme y de un modo doloroso lo que significa para ella vivir, y ahí entran todos esos aspectos a los que te referías, ¿no? Como si hubiera una restitución de un tiempo humano, que es un tiempo mucho más precario, desde luego, que el tiempo mítico, que el tiempo mítico es perfecto, es circular, se actualiza una y otra vez, pero claro, ha sido construido con una serie de valores muy concretos, sabemos al respecto para la Biblia, para tantos otros mitos, ¿no? Lo que significa y para la historia o para la literatura o para tantos otros ámbitos, lo que significa el lugar de las mujeres y particularmente, claro, distinguiendo además la cuestión de clase social y distinguiendo también la cuestión de raza, la cuestión o de etnia, como queramos decir, ¿no? Frente, y no solo de género, porque cuántas otras mujeres por ejemplo, las servidumbres son invisibles. Estaba trabajando recientemente con un artículo de Tina Escaja, donde ella pone en cuestión, la escritora española radicada en Estados Unidos, ella pone en cuestión varias de las rimas de Becker, sobre todo señalando, bueno, cómo obedecen a los valores de su tiempo y cómo hay en las rimas de Becker la negación de la mujer, la morena, dice la morena que se acerca, soy yo, a quien amarás, no, a ti no. ¿No? Es esa la mujer blanca y evanescente, la que es imposible de alcanzar. Entonces ahí, claro, evidentemente Becker está participando de toda una serie de valores de su tiempo, pero es que precisamente ahí estaban interiorizados una serie de valores donde efectivamente percibir, si no percibimos que el debate también tiene que atravesar cuestiones de clase social o cuestiones de etnia, tal vez estamos siendo tan empobrecedoramente miopes como se ha sido con respecto al género. Sí, en mi casa se decía mucho de esto: en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y yo creo que hemos visto la historia siempre vista por un tuerto, no por un cíclope, sino por un tuerto, ¿no? Solo hemos visto un trozo, y muy convenidamente el que se quería. Porque respecto a esto que comentabas de Becker, bueno, que yo no puedo evitar pensar, bueno, es que tenía 19 años, por un lado. Por otro lado, tenía toda la corriente de hombres románticos que yo no puedo evitar dejar de señalar que nada tenían que ver con las mujeres escritoras románticas, que están alejadísimas de ese carácter en el que todo se vuelve un drama, en el que hay una idealización profunda, porque ellas, sin embargo, también están, como Paca lo está, agarradas a la tierra y reivindicando constantemente desde ese espíritu romántico del ímpetu y del asalto, pero en la realidad, ¿no? Vemos a Carolina Coronado, a Gertrudis, bueno, a todas las de esa época reivindicar y hacer un ejercicio sororo que a mí me parece envidiable, incluso ahora que venimos queriendo ejercitarnos mucho, ¿no? Tener muy bien ejercitado el músculo sororo, y yo creo que aún es un músculo nuevo o que es difícil de encontrar y de saber hacia dónde, ¿no? Porque es verdad que además hay que querer conocerse, no basta hay que mirarse como mira Paca, como mira la Penélope de Paca, que mira muy honestamente
a ese Odiseo que viene y que no es del que se enamoró con 15 años, en el caso de Penélope, pero también se mira a sí misma y sabe cuáles son sus contornos y el mar que la cerca, ¿no? Claro, y además que yo creo que una clave es precisamente que en esa mirada que se agudiza, que se hace más atenta, que se afina, eh, la crítica, pero también la autocrítica tienen que ser relevantes, es decir, cuánto he interiorizado, cuánto asoma a mi boca, que hay de una serie de valores que he recibido como naturales, pero que son adquiridos, que es cultura y no naturaleza, ¿no? Y que, sin embargo, se han ido depositando sobre mí y puedo estar repitiendo, reproduciendo sin percibir la carga de violencia simbólica que está depositada en ellos, ¿no? Y es muy importante porque además hay ese endecasílabo impresionante del poema que, que da título, ¿no? El poema Ítaca. ¿Y quién alguna vez no estuvo en Ítaca? Es decir, tú me hablabas de la persona de a pie, ¿no? Cualquiera que entrase en este libro. Es que cualquiera ha estado ahí, ¿no? Y sin embargo hay Es tantos alguien que que no está... sabíamos que vivíamos en nuestra propia Ítaca, ¿no? Exacto, y además Ítaca está conformándonos, bueno, como sociedad y como cultura de muchísimas formas. La idea también del viaje, de ese viaje del que vas a regresar y con Cavafis pidiendo que el viaje sea largo, que sea hermoso y que no es tan importante el regreso como la propia idea del viaje. Entonces, o de como formación, como construcción del héroe, pero ¿y qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué ocurre con esas otras voces? ¿No? Y frente a ese tiempo circular que decía yo antes de los mitos, el tiempo humano, el tiempo de lo precario, de lo exiguo de las personas reales y que pueden necesitar salir de Ítaca porque es una obsesión que puede llegar a clausurar cualquier ser condena, ¿no? Ser cancelación del deseo, clausurar completamente. Entonces, ahí esa necesidad me parece radical de que ese músculo sororo reconozcamos cuánto o no lo tenemos desarrollado, cómo repetimos o podemos estar verbalizando cuestiones que nos parecen naturales y no lo son. Becker es hijo de su tiempo, para bien y para mal. Llega Rosario Castellanos y titula su obra poética Poesía no eres tú. Y ella, claro, percibe que es que no hay una parte de rostros del otro, de los otros, que ella está incluyendo a la indígena. ¿Mm? Está incluyendo a la indígena mexicana que ocupa el último eslabón, ¿no? O sea, está incluyendo ya cuestiones, como decías antes, que pasan por clase social, que pasan por raza, que ya no es la mujer blanca, o no racializada, digamos, no marcada en términos raciales, sino que necesitamos estar leyendo y releyendo y que ese músculo o todos esos músculos Sigan en forma. se activen y también revelen ante nosotras, o yo lo digo por mí, bueno, carencias, espacios de inercia, espacios de dificultad en todos los órdenes de la vida, en todos, absolutamente en todos. Una de las cosas que nosotras descubrimos, y creo que además es que lo descubrimos con cada nueva autora en la que nos sumergimos, sobre todo cuando miramos, quiero decir, con las coetáneas o con las que han estado un poco antes, una o dos generaciones antes de nosotras, nos parece más normal, pero cuando ya nos adentramos a, pues eso, Rosario Castellanos, ¿no? Carolina Coronado, etcétera, es esta cuestión de que en sus obras ya aparecían estas reivindicaciones y ya aparecían cuestiones que ahora mismo están encima de la mesa como capitales, ¿no? Es en las obras de las mujeres en las que desde
el inicio prácticamente de los tiempos, en las que ves que existe el ecofeminismo, en las que están representadas las diferentes etnias, la convivencia entre diferentes culturas. Y esto es algo que no se ve tanto en las obras de ellos occidentales, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos los apelativos que queramos ponerles, que yo creo que para esta conversación no son necesarios, pero sí que me parece importante que en esa conciencia que tomamos continuamente y en ese ejercitar el músculo sororo, digamos en voz alta más veces que nuestras referentes, que las que nos precedieron, ya estaban preocupadas y se ocupaban sobre todo de estas cosas que a día de hoy sí nos siguen preocupando y nos seguimos ocupando, ¿no? Y ellas son nuestra historia y sobre todo la historia que nos, de la que al menos yo me siento orgullosa y me siento descendiente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, porque además uno de los graves problemas que tenemos es algo que ha reflexionado en ocasiones Noni Venegas y también Juana Castro, es que ese capital femenino, esa herencia prodigiosa, es un capital simbólico que en gran medida no heredamos. Es decir, que autoras que en su momento mantuvieron obras relevantes, pudieron tener cierta difusión, la que correspondía pues a veces a ámbitos minoritarios como la poesía, premios, algunas actividades. Sin embargo, después parecen diluirse, desaparecen de nuestra memoria colectiva, no la conforman de modo fuerte. Y entonces es como que cada generación tuviese que comenzar absolutamente de cero y no hubiera unas extraordinarias predecesoras, y las hay, y son extraordinarias y hay que reconocerles absolutamente. Además, podemos remontarnos mucho tiempo atrás. Hay una red extraordinaria, Pieses, es un trabajo magnífico de un proyecto de investigación, biografía de escritoras españolas, una red que trabaja para ir viendo cómo las autoras, sobre todo se centra hasta el siglo XVIII, cómo las autoras iban relacionándose con otros autores o entre ellas, pues de cara a lo que era la difusión editorial, etcétera. Percibimos que hay proyectos de escritura, proyectos de construcción de un sujeto, ¿no? De una voz, absolutamente relevantes y fuertes a lo largo de toda la historia de la literatura, como de toda la historia del arte, de la ciencia, de la Que no son filosofía. casos aislados, ¿no? No lo son, no lo son. Que somos una red. Y que... Exacto. Lo que es aislado es el reconocimiento que en un momento determinado ha hecho que una figura concreta, pues porque alcanzó un peso impresionante, como el caso de Rosalía de Castro, que sin duda la gran autora romántica en España, no hay parangón alguno, pues ocupe ese espacio y tenga para la poesía en gallego pues un lugar relevante, ¿no? Un lugar preeminente, y bueno, para la poesía en español de algún modo también, aunque creo que no tanto como para la poesía gallega. Pero lo que ocurre es que llegan a nosotras o nosotros como voces aisladas cuando no lo son, cuando efectivamente necesitamos atender a esa idea de redes, de tejidos, de textos, de nuevo. Nos venden esa idea de que las que llegan a ese estatus son las únicas buenas, pero esas mujeres, como decía Rosalía, lo vemos en la exposición que hay ahora sobre Pardo Bazán, cómo se escribían entre ellas, cómo mantenían esas redes, cómo había efectivamente y cómo ejercitaban ese músculo de la sororidad, además desde unos textos muy carnales, muy de relaciones de verdad, muy que de repente puedes reconocer una amistad o una admiración entre ellas, ¿no? Yo creo que claro, nos falta iluminar esas constelaciones que formaron, porque luego a su alrededor también tenían otras tantísimas mujeres que las sostenían como autoras o que las sostenían como amigas, madres, hermanas, primas, etcétera, ¿no? Con todos los parentescos que queramos darles.
Ya vamos ahí un poquito, estamos casi en hora y no te quiero robar más tiempo, aunque está siendo una verdadera delicia hablar contigo, María Ángeles. ¿Con qué? Ya sé que nos has dicho unas cuantas, ya unos cuantos versos que te encantan de Paca. ¿Cuál es el poema que dices, yo lo tengo aquí, que no lo tengo en la mesilla de milagro? Bueno, el que tengo en la mesilla es el que se titula Ítaca, el que decía que, y quién alguna vez no estuvo en Ítaca, quién no conoce su áspero panorama, el anillo de mar que la comprime, la austera intimidad que nos impone, el silencio de suma que nos traza. Ese silencio de suma me ha estremecido siempre, y además que logramos reconocernos también como parte de ese lugar, porque decimos, es cierto, yo también he estado ahí, he estado imaginariamente, me han nombrado en ese lugar y me puedo nombrar a mí misma y puedo nombrar a otras, a otros en ese lugar. Sí. Entonces, sí, es tremendamente certera en cada una de las palabras de ese poema. Claro, y recordaba, ahora con lo que decías de Emilia Pardo Bazán, recordaba una carta extraordinaria que Emilia Pardo Bazán le escribe a Santa Teresa de Jesús, un diálogo imposible, donde le dice, estos días habrás leído que se está hablando de mí en la prensa porque se dice que puedo ser candidata a la Real Academia Española, pero que sepas que si tú, doctora de la Iglesia, autora reconocidísima, llamaras a las puertas de la academia, también se diría va de retro. Y es impresionante porque esa sororidad, o sea, fíjate, han pasado tantos siglos de una a otra y de ellas a nosotras, e imaginamos de nosotras hacia las que vendrán. Y hay que recordar con Simone de Beauvoir que cada conquista de derechos para las minorías puede ser puesto en cuestión. Es decir, que es un territorio frágil que tenemos que cuidar mucho, que tenemos que cuidar entre todas, entre todos y ser muy conscientes de su fragilidad, de su extraordinaria necesidad, porque hablamos de derechos humanos. Efectivamente. Me has puesto la piel de gallina, así, para acabar nuestro primer encuentro magnífico. Sí, no me quiero ir, no quiero despedirme de ti sin decirle a la gente que acabas de sacar poemario nuevo con vaso roto, incendio mineral. Por favor, haznos el favor de guardarnos otro huequito para que podamos hablar de él, porque nos está llegando y tenemos muchas ganas de hincarle el diente, pero claro, queremos hincarle el diente para poder hablar contigo de él en profundidad. ¿Aceptas esta invitación? Por supuesto, un gran placer, claro que sí, encantada. Muchísimas gracias, María Ángeles. Enhorabuenísima por ese poemario, que tenga larga vida y que se recuerde. Y muchas gracias por tu trabajo y por querer acompañarnos en este viaje, en esta aventura estival, mitológica y real. Gracias por releer estos libros, por volver a traerlos, por recordarnos que los necesitamos, que son imprescindibles, que hacen mejor, más llevadero nuestro presente y nos ayudan a imaginar un futuro mucho más luminoso. Gracias a ti, por supuesto. Y gracias a vosotros que nos veis. Recordad la campanita, darle a la campanita, suscribiros, apoyarnos como podáis con nuestro Patreon, compartiendo las cosas, que no hace falta todo el rato dar dinero, pero que ahí está el Patreon también, si queréis ser colombinas, coralinas, esmeraldinas y ayudarnos a crecer. Estamos encantadas de veros. Pronto, mucho más.